Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Buenas noches. Bienvenido a nuestro estudio de la Torah. Recuerden que continuamos con el libro de Shemot. Y la porción de esta noche se llama Bo. Bo, que se puede entender como ve, entra, o ven, entra, dependiendo del contexto en el cual sea leído. Y se encuentra en Éxodo capítulo 10, verso 1 al capítulo 13, verso 16. Pero antes vamos a hacer la bendición, que dice así. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu amin benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. Y esta noche vamos a hablar sobre todo sobre Pesaj, ya que esta porción es donde comienza la festividad de Pesaj por vez primera. Y no los traje todo porque hay mucho peso, pero entre los libros que he leído hasta el momento para esta parashá, tenemos el Taryag Mitzvot, que son los 613 mandamientos, que gracias al pastor Suaste está traducido al español y se encuentra en PDF, está en el grupo de Telegram. Y es muy, muy bueno, es importante que cada vez que hacemos las porciones, que tengan mandamientos, leer este libro para entender, o por lo menos el PDF, para entender un poquito mejor cada mandamiento que está prescrito. Otro que es muy, muy bueno, también en inglés, casi todos son en inglés. Este está también en Telegram en PDF, que se llama Colorful Ceremonies in the Beit HaMikdash, ceremonias coloridas en el Beit HaMikdash. Está basado en Rambam, muy bueno, excelente también para todo lo que se hacía en el templo. Tengo entendido que casi no se consigue, es bien difícil conseguirlo, pero está en PDF también en el grupo de Telegram. Yo supongo que eventualmente Rico los pondrá en el grupo de discipulado, el grupo de discípulos del camino. Y este otro que, sí no sé si ya el pastor Suaste lo está traduciendo al español o no, se llama Bodat HaKorbanot. Hay otro que es como un atlas bien finitito, que ese también está en PDF en el grupo Tesoros del Templo, pero a pesar de que este se llama igual, es muy diferente, en que este da con detalle todo lo que se hacía en el templo, cada ceremonia, cada paso, todo lo que se hacía. Y esto es excelente, porque toma todas las ofrendas de todo el día, de todas las festividades, incluyendo las ofrendas Musaf, que eran las adicionales cuando se hacían las festividades, va paso por paso, te incluye la referencia donde se saca el procedimiento, la ceremonia. Está en inglés, pero si el pastor Suaste me está viendo, yo no sé si lo piensan traducir al español y hacerlo PDF disponible al grupo del discípulo, los del camino. Estoy tratando de traducirlo de español a inglés, de inglés a español. Anyway, pero es excelente. Este es un libro que yo les recomiendo a todo el mundo que lo lea, porque digo, para aquel que le interese saber cómo se hacían las cosas en el templo, porque aquí va a encontrar la información adicional. Por ejemplo, ahí encontré los salmos que se recitaban durante la ceremonia de Pesaj y para los 7 días. Pero eso se los dejo al final para que no se me vayan muy lejos. Así que vamos a dar comienzo con la parashá de esta noche, Bo, comenzando en el capítulo 10, verso 1, que dice así. Voy a estar leyendo del Humash y luego otra referencia, que entonces estaré leyendo la
Reina Valera. Por si acaso, la Reina Valera no está tan mal en las traducciones del hebreo al español. Yo sé que mucha gente no quiere saber de la Reina Valera, pero si vamos por lo menos a la de 1960, la edición de 1960, cuando he buscado ciertas traducciones del hebreo al español, está bastante cercano. Así que no la desechen simplemente porque hay personas pues, que le tienen manía a la pobre reina, así que no sé. Anyway, vamos a dar comienzo. Verso 1 y dice, y dijo Hashem a Moshe, ven o bo al faraón, pues yo he hecho que se empecine, aquí la palabra pesado en hebreo, se empecine su corazón y el corazón de sus sirvientes para que pueda poner estas señales mías en medio de él. Y para que puedas contar, de aquí es que viene el Haggadah que hacemos en Pesaj. Haggadah significa contar, un cuento. Por lo tanto, parte del mandamiento es contar lo que está ocurriendo en esta parashá cuando el pueblo de Israel celebra el Pesaj por vez primera y salen de Egipto. Dice, para que puedas contar a los oídos de tu hijo y del hijo de tu hijo que me he burlado de Egipto y mis señales que puse en ellos, para que sepan que yo soy Hashem. Recuerden que el propósito de todo esto que está ocurriendo con Faraón en Egipto es para que no tan solo Egipto, sino también Israel sepa y las naciones que se encontraban en Egipto de que quién es Hashem. Y lo va a hacer por medio de señales y maravillas, que indirectamente es una burla a Faraón, porque Faraón no quería dar su brazo a torcer en todo lo que Hashem había pedido. Era bien terco. Verso 3. Y fueron Moshe y Aarón al Faraón y le dijeron, así dijo Hashem, Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo te negarás a someterte a mí? Envía a mi pueblo para que me sirva. Pues si te niegas a dejar ir a mi pueblo, he aquí que traeré mañana un enjambre de langostas dentro de tus fronteras, y cubrirá la superficie de la tierra de forma tal que no se podrá ver la tierra, y consumirá el remanente que les quedó a ustedes tras el granizo, y consumirá todos los árboles que crecen para ustedes en el campo. Y llenarán tus casas, las casas de todos tus sirvientes y las casas de todo Egipto, algo tal como no vieron ni tus padres ni tus abuelos desde el día en que se encuentran en la tierra hasta este día. Y se tornó y se retiró de la presencia del faraón. Tenemos que entender que langostas, en términos de simbología, representa ejércitos o enemigos. Y eso si van al libro de Joel, capítulo 2, busquen al profeta Joel, capítulo 2, verso 25. 2:25 dice así. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Por lo tanto, cada vez que menciona ejércitos, está haciendo referencia a, cada vez que menciona langostas, está haciendo referencia a un ejército. Y cuando habla de oruga, saltón, revoltón y la langosta, viene siendo las 4 fases biológicas del desarrollo de la langosta. ¿Okay? Recuerden que no son las langostas de mar, es un tipo de saltamontes grande que cuando viene se come todo lo que encuentra. Por lo tanto, oruga, saltón, revoltón y langosta son las 4 fases biológicas del desarrollo de la langosta. También vayan al libro de Revelación, capítulo 9. Revelación 9. Capítulo 9, en el libro de Revelación, verso 3, luego verso 7 al 9. Revelación 9, 3. Recuerden que muchas de las cosas que estamos leyendo aquí en el libro de Éxodo las vamos a volver a leer en el libro de Revelación. Y el verso 3 dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Verso 7 al 9.
El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Por lo tanto, langostas representan ejércitos. ¿Okay? Lo que mencionan como langosta, primero que nada, por la cantidad, y cuando vienen hacen destrucción. Verso 7, de nuevo de Shemot, volviendo a Shemot. Y dijeron los sirvientes del faraón a este, ¿hasta cuándo será esto para nosotros una trampa? Envía a los hombres para que sirvan a Hashem su Dios. ¿Acaso aún no sabes que está perdido Egipto? O sea, los sirvientes le dejan, o sea, reconocen el daño que ha ocurrido, que ha sido Hashem el Dios de Israel. Sin embargo, de nuevo, faraón sigue terco, arrogante, orgulloso, que no quiere hacer caso de lo que dice Hashem. Verso 8. Y fueron devueltos Moshe y Aarón a la presencia del faraón y les dijo, vayan y sirvan a Hashem su Dios. ¿Quiénes son los que van? Dijo Moshe, con nuestros jóvenes y con nuestros ancianos iremos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestro rebaño y con nuestro ganado vacuno iremos, pues es una festividad de Hashem para nosotros. O sea que es Hag le Adonai, fiesta, festividad a Hashem, que en el hebreo es la palabra Hag. Verso 10, y les dijo, entonces que esté Hashem con ustedes cuando los envía a ustedes junto con sus hijos. Miren, el mal está frente a sus rostros. No será así, que ahora vayan los hombres, sirvan a Hashem, pues eso es lo que están buscando. Y los expulsó de ante la presencia del faraón. O sea, cada vez que el faraón dice que sí, le impone unas restricciones. Desde un principio, Moshe y Aarón le están diciendo que todo el pueblo, con todo su ganado, incluyendo los niños, incluyendo los ancianos, pero él quiere, ok, pueden ir, pero lo van a hacer de esta manera. O sea, quiere seguir imponiendo su voluntad y no la voluntad de Hashem. Verso 12. Y dijo Hashem a Moshe, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer el enjambre de langostas y ascenderás sobre la tierra de Egipto y comerá toda la hierba de la tierra, todo lo que había dejado el granizo. Recuerden que cuando cae el granizo estaba la cebada y el lino, que nos da a entender que eso era más o menos para la época de abril o marzo, que faltaba entonces, estaba la cebada y el lino, que lo que falta el trigo, que ocurre más después, y otras siembras. Dice, y extendió Moshe su bastón sobre la tierra de Egipto, y Hashem condujo un viento del este por la tierra todo ese día, toda la noche. Se hizo la mañana y el viento del este transportó el enjambre de langostas. Ascendió el enjambre de langosta por toda la tierra de Egipto y se posó dentro de toda la frontera de Egipto muy gravemente. Antes de él, nunca hubo semejante enjambre de langostas y después de él no habría nada igual. Y cubrió la superficie de toda la tierra y se oscureció la tierra, comió toda la hierba de la tierra y todos los frutos del árbol que había dejado el granizo. No quedó ningún follaje en los árboles o en la hierba en toda la tierra de Egipto. Y se apresuró el faraón a convocar a Moshe y a Aarón y dijo, he pecado ante Hashem, su Dios, y ante ustedes. Y ahora perdona por favor mi pecado esta sola vez y rueguen a Hashem su Dios para que quite de mí solamente esta muerte. Recuerden que cada vez que la plaga toca directamente a Faraón, él entonces dice, ay, ruega por mí, ora por mí, que quiten esto ya rápido, porque lo que podemos entender cuando el verso habla de que las langostas vienen, dice, van a venir a tu casa, la de tus sirvientes y al resto del país, dando a entender que donde primero llegaron todas las langostas fue en la casa, en el palacio de Faraón. Perdón. Y dice, verso 18, se retiró de ante el faraón y rogó a Hashem. Y cambió Hashem el rumbo del viento y este sopló desde el oeste con mucha fuerza, que transportó el enjambre de langostas y lo arrojó en dirección al mar de juncos. No permaneció ni una sola langosta dentro de las fronteras de Egipto, mas endureció Hashem el corazón del faraón y no envió a los hijos de Israel.
sea, recuerden que al principio Faraón mismo se estaba endureciendo, era el arrogante, era el terco, era el que no quería someterse. Entonces, uno de los comentarios que dice aquí en el Humash es que Hashem nos da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, pero llega un momento en que Hashem dice hasta aquí. Y eso fue lo que pasó con Faraón. No te quieres someter, ok, pues entonces vamos a seguir endureciendo tu corazón, haciéndolo más pesado, que tú sabes que conforme a la creencia de ellos, que mientras más pesado su corazón, cuando muriera, no iba para ningún lado, que no se avista, que no va. Y dice, verso 21. Y dijo Hashem a Moshe, extiende tu mano hacia el cielo y habrá oscuridad sobre la tierra de Egipto y será tangible la oscuridad. O sea, esta es ya la 9ª plaga. Y extendió Moshe su mano hacia el cielo y hubo una oscuridad espesa en toda la tierra de Egipto durante un lapso de 3 días. No pudo ver un hombre a su hermano, ni pudo nadie levantarse de su lugar durante 3 días. Pero para todos los hijos de Israel hubo luz en sus moradas. Vayan al Salmo 27. Y aquí vamos a leer unos cuantos versos con respecto a este comentario. En el Salmo 27, verso 1, yo estoy segura que muchos, Salmo 27, verso 1. Disculpen que me tarde un poquito, es que en casa tengo una Biblia hebrea, española, entonces todo está del otro lado y el orden es diferente. Salmo 27, 1 dice, Hashem es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Hashem es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo 119, verso 105, y este es mi verso, el verso de mi nombre en hebreo. Verso 105 del Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vayan a Isaías 60, verso 1 al 3. Isaías 60, verso 1 al 3 dice, recuerden que estamos hablando de la luz que para Israel, para el pueblo de Israel había luz, mientras para los egipcios había una oscuridad tan y tan densa que no podían ni verse uno frente al otro. Era palpable. Y el verso 1 al 3 de Isaías 60 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Hashem ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Hashem y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Mientras haya oscuridad allá afuera, para nosotros siempre habrá luz. No necesariamente tiene que ser una luz física, porque por más luz que haya allá afuera, si aquí adentro lo que hay es oscuridad en tu corazón, no importa todas las luces que estén prendidas. ¿Okay? O sea que tiene que ser luz de Hashem hacia nosotros y dentro de nosotros su luz. Y ahora vayan a Juan, a Yohanan, capítulo 8. 8, verso 12. Yohanan, capítulo 8, verso 12. Juan 8, 12. Dice, otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que no importa cuán oscuro esté allá afuera, si usted está en Yeshua y Yeshua está en usted, usted debiera alumbrar como más que el sol. ¿Okay? Pero también esperamos que cuando ocurran las tinieblas que van a ocurrir, porque todo esto que estamos leyendo aquí en Éxodo, recuerden que es el primer Éxodo. Habrá un segundo Éxodo y final, que es cuando Yeshua regrese. Todo esto va a pasar de nuevo. Así que usted asegúrese que su lucecita esté bien
prendedita y que tenga suficiente batería de energía para que no se le apague. ¿Okay? Vamos de nuevo a Shemot. Verso 24. Y convocó el faraón a Moshe y dijo, vayan y sirvan a Hashem, solo que sus rebaños y sus vacunos permanecerán, que incluso sus hijos vayan con ustedes. Ahora no quiere que vayan los animales. Y dijo Moshe, incluso tú colocarás en nuestras manos ofrendas festivas y ofrendas de elevación y las ofrendaremos a Hashem nuestro Dios. En otras palabras, que hasta tú desearías poder dar ofrenda porque es que tenemos que ir y hacerlo. Y también nuestro ganado irá con nosotros, no quedará ni una sola pezuña, pues de él tomaremos para servir a Hashem nuestro Dios y nosotros no sabremos con qué hemos de servir a Hashem hasta que lleguemos allí. Entonces, y endureció aquí la palabra Hazek, y endureció Hashem el corazón del faraón y éste no quiso enviarlos. Y le dijo el faraón, lárgate de mí, cuídate de no ver más mi rostro, pues el día en que veas mi rostro morirás. Y dijo Moshe, correctamente has hablado, no volveré jamás a ver tu rostro. Capítulo 11. Y dijo Hashem a Moshe, una plaga más traeré sobre el faraón y sobre Egipto. Después de esto, él los enviará de aquí. Y cuando los envíe, lo hará en forma total. Ciertamente los expulsará de aquí. Habla por favor a los oídos del pueblo, que pida cada hombre a su prójimo y cada mujer a su compañera utensilios de plata y utensilios de oro. Hizo Hashem que el pueblo hallara gracia ante los ojos de Egipto. Además, el hombre Moshe era muy grande en la tierra de Egipto, ante los ojos de los sirvientes del faraón y ante los ojos del pueblo. O sea, con todo lo que ha ocurrido, ya la gente se está dando cuenta de realmente quién es Hashem y quién es faraón. Ya el honor de Moshe ha sido elevado, mientras que el honor de faraón ha disminuido, está quedando en vergüenza. No ha sabido controlar el caos, no ha sabido cumplir con justicia y bondad. Y miren todo lo que le pide, utensilios de plata y utensilios de oro, y recuerden que le dieron telas y le dieron muchas cosas, y recuerden que eso más adelante se va a usar para el Mishkan, cuando se levante el tabernáculo. Verso 4, y dijo Moshe, así dijo Hashem, alrededor de la medianoche, y cuando dice alrededor de la medianoche no significa que exactamente eran la medianoche, alrededor, más o menos. Recuerden que el horario hebreo es muy parecido al horario hispano, que te dicen a la 1 y llegan a las 2. Así dijo Hashem, alrededor de la medianoche, yo saldré en medio de Egipto y morirá cada primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que está sentado en el trono hasta el primogénito de la sirvienta que está detrás de la piedra de molino y todos los primogénitos de los animales. Y habrá un gran clamor en toda la tierra de Egipto como nunca antes ha habido y como nunca habrá más. Pero contra todos los hijos de Israel no afilará ningún perro su lengua, ni contra el hombre ni contra el animal, para que sepan que habrá diferenciado Hashem entre Egipto e Israel. Entonces bajarán todos estos sirvientes tuyos a mí y se inclinarán ante mí, diciendo, vete tú y todo el pueblo que sigue tus pasos. Después de eso me iré. Y se retiró de la presencia el faraón con ardiente ira. Y dijo Hashem a Moshe, no los escuchará ustedes el faraón para que se multipliquen mis maravillas en la tierra de Egipto. O sea, el propósito de Hashem a este punto es que sepan quién es Él, que vean las maravillas, que vean las señales, que vean los milagros, que no pueden decir otra cosa que no es que el Dios de los hebreos. Y Moshe y Aarón realizaron todas estas maravillas ante el faraón, mas endureció, aquí la palabra Hazek, Hashem el corazón del faraón, y no envió a los hijos de Israel de su tierra. ¿Okay? Ahora viene lo bueno. El capítulo 2 es muy, muy importante. Aquí comienzan los mandamientos de esta porción. En esta porción hay 20 mandamientos, de los cuales 9 son positivos, o sea, 9 son permitidos o 9 son los que se hacen. Y el 11 negativos o son cosas prohibidas. ¿Okay? Tenemos que entender la diferencia. Cuando te dice un mandamiento positivo o permitido, es que te está diciendo, por ejemplo, celebrar el Shabbat.
Cuando te dice un mandamiento negativo, es una prohibición, no matarás. ¿Okay? Entonces están divididos entre positivos y negativos. Y hay 20 en total, 9 positivos y 11 negativos. Y dijo Hashem a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes será para ustedes el comienzo de los meses. Primero será para ustedes de los meses del año. Aunque aquí no está dando el nombre, más adelante da el nombre que vamos a saber que es el mes Aviv o el mes Nisan. ¿Okay? Mucha gente lo conoce como el mes Nisan, pero el hebreo original es Aviv, Aviv. Así que aquí está dando ya comienzo de los años bíblicos, el calendario hebreo con respecto a las festividades. Recuerden que el calendario civil, el año nuevo del calendario civil es en Tishri, el mes de Tishri. Pero aquí comienza el año bíblico, o sea, el calendario bíblico con respecto a las festividades que comienzan con el mes de Nisan o el mes de Aviv. Y dice, hablen a toda la congregación de Israel diciendo, el 10º día de este mes tomará para sí cada hombre un cordero o cabrito para cada casa paterna. Algo que quiero decir antes de seguir, que los meses o las nuevas lunas eran declaradas por el Beit Din o viene siendo el Sanedrín. Los únicos que tenían derecho legal para declarar la nueva luna los nuevos meses era el Sanedrín. Debido a los exilios, la dispersión y la persecución, finalmente Gilel II fue el que entonces hizo cálculos y fijó el calendario, que es el calendario que usamos hoy día y el que se usa en Israel basado en lo que Gilel dejó escrito, que son las calculaciones de las nuevas lunas o nuevo mes. Y es necesario saber cuál es la nueva luna para entonces que sepas qué mes estamos, para que entonces tú sepas qué festividad es la que tienes que celebrar en su tiempo. Todo está fríamente calculado por el Señor, todo tiene su tiempo. Y no es cualquiera el que puede declararlo. Hoy día no hay templo, hoy día no hay Sanedrín, por lo tanto nos dejamos llevar por el calendario y lo que hacemos es reconocer el cambio a una nueva luna, pero no se congrega, no es un Shabbat. Cuando estaba el templo habían ofrendas que se traían para la nueva luna, pero hoy día lo único que se hace es reconocer que hay un cambio de mes. Volviendo al verso 3, hablen a toda la congregación de Israel diciendo, el 10º día de este mes tomará para sí cada hombre un cordero o cabrito. Puede ser un cordero o cabrito en el sentido de que en el hebreo se usa la palabra se. Y se en el hebreo lo mismo indica que es un cabrito o un cordero. En el español no existe una sola palabra para ambos animales, pues entonces uno lo describe como o cordero o cabrito. Pero la palabra se de por sí ya implica que puede ser uno de los dos. Para cada casa paterna, un cordero o cabrito para la familia. Recuerden que el animalito tenía que tener más de 8 días de nacido. No se puede ofrendar si tiene menos de 8 días, porque el mandamiento dice que tiene que tener por lo menos que haya pasado por lo menos un Shabbat con su mamá. Tiene que ser 8 días, entonces se puede ofrendar. Pero no puede ser más de 1 año de edad. Dicen, pero si es demasiado pequeña la familia para un cordero o cabrito, entonces tomará él un cordero o cabrito junto con su vecino que está cerca de su casa, según el número de personas, cada uno de acuerdo con lo que come, será contado para el cordero o cabrito. Ese mandamiento lo que implica es que el cordero o cabrito, recuerden que si apenas tiene 1 año, es pequeñito, usualmente no tenía mucha carne. Entonces se permitía que 2 familias se unieran y así habría entonces 2 corderitos o 2 cabritos para comer. Y lo mínimo que se puede comer es el tamaño de una aceituna. ¿Okay? Es lo mínimo que uno puede comer de la carne. Otra cosa que hacían es que
se ofrendaba otro animalito, que es lo que le llaman hagiga. El hagiga, porque el propósito del Pesaj, el propósito principal del Pesaj es comerlo. Pero no se comía primero, lo que se comía primero es el hagiga, para que tú no te sentaras a comer el Pesaj con hambre y desesperado. No. La primera cena consistía en el hagiga, que tú tuvieras satisfecho. Entonces después, como era un animalito pequeño, cada cual recibía una porción de la carne. Y aquellas personas que se habían registrado para participar con ese grupo en específico eran los que comían de ese cordero o cabrito específico. Por eso cuando nosotros estamos celebrando este Pesaj, hacemos una lista de personas y se supone que si usted se registra, usted participa del Pesaj. Usted no puede decirme, pastora, voy a estar con ustedes el día de Pesaj y después se va para otra congregación. O después se va para otro sitio. Porque si el templo estuviera establecido hoy día y realmente se ofrendara el Pesaj, porque el nombre del cordero o cabrito que se ofrenda, cuya sangre va en el altar, en el templo este día, es el Pesaj. Eso es lo que se llama Pesaj. Si usted dice, pastora, voy a estar en su casa en Jerusalén para celebrar, y después se va con el vecino o con otro, usted está rompiendo el mandamiento, porque usted se contó para participar de ese cordero. O sea que una vez se establece un grupo, usted no puede salirse de ese grupo. Usualmente era mínimo, era de 10 a 20 personas. Recuerden que las casas en aquel tiempo no eran muy grandes. Y para aquel tiempo, como tenían que ir a Jerusalén, nadie le podía cobrar por usted hospedarse en una casa, un hotel o lo que fuera. Pero y esto, cuando uno está leyendo este librito, deja saber que aunque uno no pagaba por quedarse, cuando usted ofrendaba su cordero, su cabrito, se le quita la piel y se le devuelve al dueño. Entonces usted lo que hacía era que le regalaba la piel a quien le está dejando quedarse en su casa o hospedar, y porque son muchos. ¿Okay? Por lo tanto, esa era una forma de dar una reciprocidad al dueño de la casa por usted usar su casa para hacer el Pesaj con su familia y amistades. Y eso de nuevo son todas esas reglas, porque aquí la Biblia, recuerden que la Torah nos da el mandamiento, pero no nos explica el mandamiento. Y hay mucho más lo que conlleva el Pesaj. ¿Okay? Y además, usted dice que va a participar, usted está dando tu palabra y después viene y desaparece. Eso no es así, mucho menos con algo tan importante. Y dice, por eso dice, según el número de personas, cada uno de acuerdo con lo que come será contado para el cordero cabrito. Un cordero cabrito sin mácula o sin mancha, macho, dentro de su primer año. Será para ustedes, de las ovejas o de las cabras lo tomarán. Okay. Vayan a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19. Y aunque yo sé que hay muchas personas que dicen, no tienes que estar buscando a Yeshua en todo lo que estás leyendo. Bueno, como hay algunos que dicen que Yeshua no está en la Torah, pues entonces yo quiero leer las correlaciones con Yeshua, porque Yeshua cumplió la Torah porque Él es la Torah viviente y Él cumple con todas las festividades. Y para aquellos que dicen que no necesitamos el Viejo Testamento, que no es viejo es usted, no es Viejo Testamento, es el pacto. Y lo que llaman Nuevo Testamento es el pacto renovado. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice, capítulo 1, verso 19. No, espérate, me perdí. Ok. Verso 19 dice, sino con la sangre preciosa de Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, tal como está declarándote, pidiéndote Hashem que traiga el cordero, que tiene que ser un cabrito, un cabrito sin mácula, o sea, sin mancha, macho, que Yeshua no tenía ninguna mancha,
ninguna contaminación, era macho, varón, hombre, dentro de su primer año. Lógico, él estaba mayorcito ya, pero recuerden que el cordero no es Yeshua, pero simboliza a Yeshua. ¿Okay? Lo que hizo Yeshua simboliza, y recuerden que este cordero no tiene nada que ver con pecado. Nada que ver con pecado. De nuevo, no tiene nada que ver con pecado. Este cordero es para la redención, para traerte al Padre. Porque yo no te puedo dar perdón si yo no te conozco, si no hay una relación entre tú y yo. Porque si tú eres un desconocido y pasas por ahí y me maldice hasta la familia entera, yo, está loco, porque yo no lo conozco. Pero si eres tú que te conozco y tú me vienes y me dices algo y después te arrepientes y me pides perdón, pues entonces tengo que perdonarte. Una, porque me lo pide el Señor. Número dos, pues hay una relación entre nosotros y yo quiero que esa relación se mantenga. La redención es para restablecer la relación con el Padre. Yeshua, cuando habla Juan de que Yeshua es el Cordero de Dios, y vuelvo y digo, Yeshua, Cordero de Dios, punto. Porque el propósito de Yeshua como Cordero es redención. Y después habla, el que viene a quitar el pecado del mundo. ¿Y qué pecado? Aquellos que no se podían, que no había ofrenda para ellos. Y además recuerden que el rey era el único que podía perdonarle la vida a un individuo. Señor, el rey es el único que puede decir, tú vas a vivir. No te lo mereces, pero vas a vivir. ¿Ok? Entonces, dice en el verso 6, volviendo a Shemot, y será para ustedes a fin de que lo examinen. O sea, el día 10, 4 días antes, hay que examinarlo para asegurarse que de momento no le salga una manchita, una verruga, algún problema físico. Dice, hasta el día 14 de este mes. Lo ofrendará toda la asamblea de la congregación de Israel. En base a ese verso es que ellos deciden de que el Pesaj en el templo se ofrendaba en 3 grupos. Porque habla de asamblea, congregación e Israel. Entraban 3 grupos y ellos tenían un orden y tenían un sistema que imagínense, vamos a suponer, el año que Yeshua muere es el año cuando más personas vienen a Jerusalén a ofrendar el Pesaj. Qué cosa, ¿verdad? Qué casualidad. Y habla Josefo de que habían aproximadamente más de 200,000 ovejas para ofrendar. Y se iban solamente hacían 3 grupos, y el mínimo que ese grupo podía tener eran 30 personas. Y todos, cuando dice que abrían las puertas y entraba el primer grupo, las puertas son las puertas de Nicanor, entra la gente y todo el azará, lo que se llama el azará, que es donde está el lugar de matar los animalitos al norte, que está el altar, que está luego unos escalones para entrar al lugar santo. O sea, toda esa área, azará, todo eso se llenaba de gente. Se le permitía a la gente estar ahí con sus animalitos. Es más, se le permitía al dueño matar su animalito, o sea, degollarlo, pero hasta ahí. No podía ni agarrar la sangre en la vasija, ni manipular la sangre. Entonces, de nuevo, tienen que leerte el librito para que lo entiendan. Y tiene alguna lámina, pero no son muchas, son blanco y negro. Pero más o menos te da una idea de cómo era. Eran filas de sacerdotes. Una fila de sacerdotes que agarraba la sangre y le iba pasando como en relevo. Y otra fila de sacerdotes que agarraba la vasija y volvía de relevo, la enviaba para atrás, se limpiaba y se usaba. Entonces, al principio de esas 2 filotas que habían, bueno, no eran 2 filas, había muchas filas alrededor del altar de sacerdotes. Venía una persona con su corderito, degollaba el cordero y en una vasija, me parece que los que recogían la sangre era vasija de oro y el que cuando devolvían
la vasija, o era una de, bueno, oro y plata, ahora mismo no me acuerdo. La cosa es que degollaban al animalito, el sacerdote agarraba la sangre en una vasija específica que tenía no podía ser una vasija plana abajo, tenía que ser como un cono, para que no te diera con ponerlo en el piso donde quiera y se coagulara la sangre. Esa sangre se pasaba y eso era para allá. Y el último sacerdote que está en la fila era el que tiraba la sangre, rociaba la sangre en el altar. Y lo que sobraba lo echaba en la base del altar. Y esa vasija entonces se volvía, se lavaba y así seguían. Pero imagínense, si en ese día más de 200,000 ovejas, y cada oveja representaba un mínimo de 10 personas en el grupo. ¿Cuántas personas había en Jerusalén? Un montón. Por lo tanto, todo estaba sincronizado, en armonía, cada cual sabía lo que tenía que hacer, cada cual estaba en su posición, cada cual tenía su función, su rol y su propósito. Y mientras están haciendo eso, los levitas están cantando ¿qué? Sí, los salmos, pero ¿cuáles? Jalel. ¿Cuáles son los salmos Jalel? 113 al 118. Y cada vez que lo cantaban en estrofas de 3, cada vez que empezaban una estrofa era un tequía, terúa, tequía. Y dicen los comentaristas que no llegaba a cantar 3 veces el Jalel, porque hacían las cosas tan y tan rápido que cuando venía el último grupito que era pequeño, 113 a 118, ya habían terminado de cantar todo, no tienen que ir más allá de 3 veces haber cantado el Jalel. Anyway, me estoy adelantando, pero el proceso era increíble. Entonces dice, tomarán de su sangre, volviendo a Shemot, verso 7, tomarán de su sangre y la colocarán en las 2 jambas de las puertas y en el dintel de las casas en las que lo comerán. Comerán la carne esa noche asada al fuego y matzot con hierbas amargas la comerán. Quiero que vayan un momentito a Juan 12. Juan, Yohanan, capítulo 12, verso 1. Verso 1 dice que recuerden que el cordero había que examinarlo. Y si ustedes leen el libro, cuando lean la próxima vez el Evangelio de Juan, léanlo con las festividades en mente. Usted tiene que conocerse las festividades, porque Juan habla de Yeshua en base a las festividades. Si usted no conoce las festividades, si usted no conoce el tiempo, usted no sabe cuándo Yeshua estaba haciendo esas cosas. Capítulo 12, verso 1 dice, 6 días antes de Pesaj, vino Yeshua a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Vayan al verso 12 de ese mismo capítulo. Dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, vienen para Pesaj. Al oír que Yeshua venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿En qué salmo está ese? Salmo 118, que es parte del Jalel. Y halló Yeshua un asnillo y montó sobre él, como está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Zacarías 9:9. Por lo tanto, es Pesaj. Él entra, ya la gente está esperando, ya saben quién es él. Y toman ramas. Y las ramas sabemos que están asociadas con Sukkot, que es la última cosecha
que en términos de nosotros es la última cosecha donde todas las naciones serán reunidas a celebrar al gran rey. Clamaron, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel. Que ellos saben quién era, el pueblo sabía quién era Yeshua. Pero los líderes religiosos, que tenían el corazón igual que Faraón, no querían ver, no querían entender. No todos, algunos. ¿Okay? Y vayan a Lucas 22, Lucas capítulo 22. Verso 14 al 20. Lucas 22, 14 al 20. Y dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles o discípulos o talmidim. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros este Pesaj antes que padezca? ¿Qué está celebrando Yeshua? Pesaj, Pascua. Ahora, mucha gente dice, lo deseaba. Él sabe que ya mismo lo... Pero hay un comentario que no recuerdo dónde está, pero de esto habló Joseph Good. Y si él lo dice, tengo que creerle que es cierto, que es válido. Que como había tanta gente en Jerusalén ese año, que pudieron empezar a adelantar la Pesaj el día antes. ¿Okay? Porque si Yeshua va a morir el día de Pesaj, él no puede estar sentado comiendo cordero, porque él murió a la hora que se ofrendaba el cordero. Entonces lo que decía Joseph en el comentario de él, de que el día antes, el 13, porque tú puedes celebrarlo, o sea, el Sanedrín permitió que un día antes se empezara a celebrar Pesaj, porque era tanta la gente. Imagínate, ¿dónde usted va a meter 200,000 y pico de ovejas? Y eran 3 grupos nada más. Y tenían apenas 2 horas y media para hacerlo. Imagínense la velocidad que iba esa gente, cuán expertos eran. Y recuerden que cuando son las fiestas así grandes, todos los que son Kohanim, todos los levitas tienen que venir. Que son miles. Y Yeshua dice, por lo tanto, se cree que Yeshua el día antes fue que vino a hacer el Pesaj. Y posiblemente lo que comió fue el Hagiga. ¿Okay? Anyway. Verso 16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Elohim. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomar esto y repartirlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Cuando dice fruto de la vid, no es un juguito de uva, es vino. De Chaim. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. Y vamos a ver que el Pesaj, Hashem dice, haz esto como un recuerdo. Esto en memoria de mí es Pesaj, no es comunión todos los domingos, todos los meses, cuando usted le da la gana. Si la gente supiera lo que están haciendo, una vez al año, porque más adelante Pablo dice unas cuantas cosas bien serias de, ustedes se sientan y se creen que se están comiendo un hamburger. Vienen enmayados de la casa y dicen, pues tiene hambre, coma en su casa, después viene y come acá. Porque el Pesaj no es para sentarse a comer como si usted no hubiera comido toda su vida. Y eso que no nos estamos haciendo como se supone que sea, no se está comiendo el cordero que se supone que es el Pesaj, que hay que matarlo en el templo, comerse en Jerusalén. Nosotros estamos simplemente ensayando.
Y a veces hay gente que se olvidan de que hay otra gente que van a comer detrás de ellos. Verso 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el pacto renovado en mi sangre que por vosotros se derrama. Vamos de nuevo a Shemot. Y recuerden que cuando habla de que se pone la sangre en los dinteles y eso ocurrió solamente en Egipto. A usted no se le ocurre hacerlo ahora en su casa porque eso es mal. Hay quien lo ha hecho, hay quien hasta matado un cordero y lo han... Dios mío, tenga misericordia de nosotros. Eso fue solamente para Éxodo. Porque dice, no lo comerán parcialmente asado ni cocido en agua, únicamente asado al fuego, su cabeza, sus patas con sus extrañas. No dejen sobrar nada de él hasta la mañana. Todo lo que sobre de él hasta la mañana, en el fuego lo comerán. ¿Lo quemarán que yo dije? Lo quemarán. Y se asaba de la siguiente manera. Después que degollaban el animalito, que ponían la sangre en el altar, ese animalito era devuelto a la persona, pero antes de devolverlo, le quitaban la piel. Entregaban la piel y el animalito a la persona. Las entrañas, las vísceras y las patas, aunque no se puede partir ningún hueso, lo que hacían era que cortaban en la coyuntura el cartílago. ¿Okay? Si tú cortas bien, sabes dónde está la coyuntura y sabes dónde están los cartílagos y los tendones, tú cortas y puedes separar las piezas sin romper un hueso. Y eso, como dice aquí, que tiene que cocinarlo todo, cocinarlo no, asarlo. Lo asaban, usaban donde lo enganchan, una varita, pero tenía que ser de pomegranate. ¿Cómo es pomegranate en español? La granada, porque la madera del pomegranate no bota líquido, no tiene savia, no tiene nada que cuando se calienta que bote algo, porque entonces eso iba a hacer que la carne se cocinara y no que se asara. Y ese tipo de madera es bien seca. Por lo tanto, usaba un tipo de madera en la parte baja, más bajita de la varita, era más ancha porque había que poner cordero de cabeza. Entonces la vara se pasaba de la boca hacia por donde salía, se colgaba el cordero con la cabeza hacia abajo y las patitas y los órganos se colgaban desde arriba para que se asara. Todo tenía que ser asado, no podía haber, tú no podías ni adobarlo ni echarle nada, no, para evitar que hubieran jugos, hubiera algo que lo cocinara. Tampoco podía ser una varita en metal, porque el metal se calentaba. Entonces, ese metal lo que iba a hacer era cocinar la carne y no asar la carne. Cuando Hashem dice asarla completamente, es asarla completamente y se ponía en un horno de barro. Y recuerden que como esto es en Jerusalén, que hay mucha gente, hay muchos corderos para asar, por donde quiera habían hornos de barro. Y dicen, entonces cuando se sentaba a comer no se podía dejar nada de esa carne del Pesaj, del cordero. Si quedaba algo había que quemarlo al otro día. Aunque por orden rabínica, porque aquí dice que lo puede comer hasta la mañana, pero entonces si lo que sobre se quema, los rabínicos decidieron que solamente puede comer Pesaj hasta medianoche, para evitar que pase más tiempo de lo que tiene, sin que sea comido.
Y verso 11, así lo habrán de comer con su cintura ceñida, con sus zapatos calzados en sus pies y con su bastón en su mano, lo comerán deprisa, es una ofrenda de Pesaj para Hashem. Es un corbán Pesaj. Y lógico, lo tienen que hacer así porque en Egipto eso no significa que usted viene aquí ceñido con su cinturón y sus zapatos puestos y comiendo a la ligera para irse. Eso no es el propósito, eso pasa más que en Egipto. Hashem dice, pasaré por la tierra de Egipto en esta noche y golpearé a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, y sobre los dioses de Egipto impondré castigos. Vayan a Romanos 8. Romanos 8. Verso 29. Hablando de primogénito, Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Yeshua es el primogénito. Vayan a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, verso 15 y el verso 18. Hablando de primogénitos, Colosenses 1, verso 15 y luego el 18 dice, Él, ¿quién es Él? Yeshua. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la asamblea. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Con respecto al matzot, recuerden que matzot es pan sin levadura. Pan de aflicción, le llaman pan de aflicción. Vaya a Isaías 53. Isaías 53, verso 4 al 7. Pan de aflicción, Isaías 53, verso 4 al 7. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Hashem cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Cómo dice esa palabra en hebreo? Es la palabra avón. Avón es iniquidad. Recuerden que avón es desobedecer intencionalmente un mandamiento positivo, un mandamiento permitido. Mas Hashem cargó en Él el avón de todos nosotros, la iniquidad de todos nosotros. Avón. Desobedecer intencionalmente un mandamiento positivo. Verso 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Como el pan de aflicción. Volvemos a Shemot. Verso 13. Será la sangre para ustedes una señal sobre las casas donde ustedes se encuentren. Veré la sangre y los saltearé. O sea que pasará. No habrá sobre ustedes plaga de destrucción cuando golpeen la tierra de Egipto. Será este día para ustedes un recuerdo, lo que dijo Yeshua, hagan esto en memoria de mí, porque el Pesaj es un recuerdo y lo celebrarán como una festividad para Hashem, para sus generaciones, como un decreto eterno la celebrarán.
No es cuando te dé la gana, como te dé la gana. Y si no estás usando el calendario hebreo, te lo perdiste. Porque lo siento, no es el día de Easter. No es domingo. Durante un periodo de 7 días matzot comerán. Eso no significa que por 7 días usted tiene que comer matzah. Lo que significa que si usted quiere comer pan, pues tiene que comer algo que no tenga levadura. Porque el mandamiento es comer matzah con hierbas amargas y el cordero, el Pesaj, la primera noche de Pesaj, que es cuando nos sentamos a hacer el seder. O sea, que viene siendo el 15 de Aviv o el 15 de Nisan. Porque recuerden que el 14 por la tarde y cuando estaba el templo vigente, ¿cuál es la última ofrenda que se hace en el templo todos los días? El tamid. El tamid por la mañana y uno por la tarde. Y el tamid usualmente se ofrendaba a las 3. Cuando era Pesaj, tenían que adelantar el tamid 1 hora antes. Si Pesaj caía en un Shabbat, tenían que adelantar el tamid 2 horas antes. Porque el Pesaj es la única ofrenda que se permite hacer después del tamid de por la tarde. Porque en los días regulares, después del tamid, no se ofrendaba nada. Esa era la última ofrenda. Igual que al principio, la ofrenda tamid de por la mañana, no se podía ofrendar nada antes del tamid de por la mañana. Pesaj era cuando únicamente se podía después del tamid. Si Pesaj caía en un Shabbat, tenían que adelantar el tamid 2 horas antes, o 2 horas y media, para dar tiempo antes de que terminara el tiempo, la hora del minjá, tenían que terminar Pesaj. Por lo tanto, el matzot, la matzah, pan sin levaduras, es obligatorio comerlo en la noche que uno se sienta en el seder. Pero después, el resto de la semana, no es que tenga que comer matzah. Pero si usted quiere comer pan, tiene que ser sin levadura. Si usted va a comer algo, no puede haber levadura, que usted come a levadura. ¿Okay? Pero el día anterior anularán la levadura de sus hogares, pues todo el que coma alimentos leudados será cortada esa alma de Israel desde el primer día hasta el 7º día. El primer día de panes sin levadura es un Shabbat. No se trabaja, hay que congregarse, que ya estamos congregados porque es Pesaj y nos sentamos al seder. El último día de panes sin levadura también es un Shabbat, en el sentido de que no se trabaja y se congrega. Porque el que no lo haga y continúe comiendo cosas leudadas cuando sabe que no puede, dice, será cortada esa alma de Israel. Y el término cortada esa alma es karet, que significa que el alma del pecador es cercenada de la vida en el mundo venidero y de la resurrección de los muertos. Además, puede implicar morir en forma prematura o sin haber dejado descendencia, según el comentario. Verso 16. El primer día será una convocación sagrada. Y el primer día de Matzah es el día 15 de Nisan, cuando nos sentamos a la mesa del Seder. Y el 7º día será una convocación sagrada para ustedes. Ningún trabajo podrá realizarse en aquellos días, excepto aquello que deba comer cada persona. Solo eso podrá hacerse para ustedes. Verso 17. Cuidarán las matzot. Y eso el judío observante lo toma literalmente. Desde que se cosecha el trigo para hacer la cebada, tienen que velar la matita desde que está acá el grano, se tuesta, se prepara, se hace lo que hay que hacer, asegurarse de que no haya levadura ni que se moje hasta que es comido. Cuidarán los matzot, pues en este mismo día habré sacado a sus legiones de la tierra de Egipto. Observarán este día por sus generaciones como un decreto eterno. En el primero, el día 14 del mes, al anochecer, comerán matzot hasta el día 21 del mes al anochecer.
Durante 7 días levadura no podrá hallarse en sus casas, pues todo el que coma leudo, esa alma será cortada de la congregación de Israel, tanto el converso como el nativo de la tierra. Nada de leudo comerán, en todas sus moradas comerán matzot. Y no lo voy a leer, pero está en el comentario del Humash, que bíblicamente la Torá, los comentaristas entienden que simplemente con anular en tu corazón y en tu mente de que no vas a comer nada leudado y que no hay nada en tu casa es suficiente, pero los rabinos, para asegurarse de que la gente hicieran exactamente eso, ordenaron que tienes que limpiar y rebuscar y buscar y asegurarte de que no haya levadura en tu casa. Entonces vemos hoy día la mujer ortodoxa o judía observante están comúnmente limpiando. Y la cocina le ponen papel de aluminio y hacen un revolú. Pero son reglas que le han añadido a lo que ya está escrito en la Biblia para asegurarse que no rompan el mandamiento. Verso 21. Y convocó Moshe a todos los ancianos de Israel, les dijo: tomen y compren para ustedes un animal de rebaño para sus familias y ofrenden el corbán Pesaj. Tomarán un manojo de hisopo y lo mojarán en la sangre que está en la vasija y tocarán el dintel y las 2 jambas de la puerta con la sangre que está en la vasija. Y en cuanto a ustedes, nadie saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Pasará Hashem para herir a Egipto y verá la sangre que está en el dintel y en las 2 jambas de la puerta, y salteará Hashem esa puerta y no permitirá que el destructor entre a sus casas a herirlos. Observarán esto como un decreto para ti y para tus hijos por siempre. Es interesante que cuando ponen la sangre en el dintel y en el lado de la puerta, que es lo que se llama mesusa, esa sangre forma la letra Het. Y la Het es la letra con que comienza la palabra Jai, vida. ¿Okay? Y a pesar de que aquí dice que es Hashem el que hace, después mucha gente habla del ángel de destrucción, pero ese ángel o ese mensaje de destrucción es el mismo Hashem haciendo. Está protegiendo por un lado y por otro lado está destruyendo al primogénito. Dice: y sucederá que cuando vengan a la tierra que dará Hashem a ustedes, tal como ha hablado, observarán esta ceremonia. Y ocurrirá que cuando les digan sus hijos qué es esta ceremonia para ustedes, ustedes dirán: es una ofrenda festiva de Pesaj para Hashem, que salteó las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios, pero nuestras casas salvó. Y el pueblo inclinó la cabeza y se postró. Fueron e hicieron los hijos de Israel tal como había ordenado Hashem a Moshe y a Aarón, así lo hicieron. Fue a la medianoche que Hashem golpeó a cada primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón, que estaba sentado en su trono, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en el calabozo, y cada primogénito de animal. Y se levantó el faraón en medio de esa noche, él y todos sus sirvientes y todo Egipto, y hubo un gran clamor en Egipto, pues no había casa en la que no hubiera cadáver. Llamó a Moshe y a Aarón de noche y dijo: levántense, váyanse de mi pueblo, incluso ustedes, incluso los hijos de Israel, vayan y sirvan a Hashem tal como han hablado. Incluso sus ovejas, incluso su ganado vacuno tomen tal como han hablado y váyanse y bendíganme también. Los comentaristas dicen que Faraón era primogénito, pero que el Señor no lo mató para que él viera todo lo que él iba a hacer, de que mató a todos los demás, pero no lo mató a él. Mientras que hay otros comentaristas dicen que Faraón no era primogénito, sino que el hermano de él, que era el primogénito, nació con defectos físicos, entonces no podía ser faraón, y él tomó el lugar de su hermano. Cualquiera que sea la situación, no importa, Hashem se glorificó. Dice: incluso insistió Egipto fuertemente sobre el pueblo para enviarlos deprisa fuera de la tierra, pues dijeron: todos nos estamos muriendo. Tomó el pueblo su masa antes de que leudara y sus sobrantes atados a sus vestimentas sobre los hombros. Y los hijos de Israel cumplieron con la palabra de Moshe, pidieron a los egipcios utensilios de plata, utensilios de oro y vestimentas. Hashem hizo que el pueblo hallara gracia ante los ojos de los egipcios y ellos les concedieron lo que habían pedido y vaciaron Egipto. Y viajaron los hijos de Israel desde Ramsés hasta Sucor, alrededor de 600,000 hombres a pie, además de los niños, sin contar las mujeres,
sin contar los niños. Se cree que si estos números son verídicos, que posiblemente eran casi 3 millones de personas. También una multitud heterogénea subió con ellos y rebaños y ganado vacuno, muchísimo ganado. Hornearon la masa que sacaron de Egipto formando tortas ácimas, o sea, sin levadura. Pues no leudó porque fueron expulsados de Egipto, ya que no podían demorarse ni tampoco provisiones se habían preparado. La estadía de los hijos de Israel durante la cual habitaron en Egipto fue de 430 años. Y al cabo de 430 años, ese mismo día, se marcharon todas las legiones de Hashem de la tierra de Egipto. Una noche de vigilia fue para Hashem, para sacarlos de la tierra de Egipto. Esta fue la noche para Hashem, una protección para todos los hijos de Israel por sus generaciones. Con respecto a los 430 años, aquí en el Humash da una explicación, porque están contando desde que Hashem le habló a Abraham y le prometió a Isaac. O sea que desde Isaac hasta este momento habían pasado 430 años, o 400 años. Y calculan que realmente como esclavo, que en Egipto realmente estuvieron como 210 años, y de esos 210 años que como esclavos fueron como 80 y pico, 87. Pero de nuevo, esos son comentarios para tratar de encajar cómo son los 430. Un sitio dice 400, en otro sitio dice 430. Verso 43. Y dijo Hashem a Moshe y a Aarón, este es el decreto de Corbán Pesaj. Ninguna persona foránea comerá de ella. A todo esclavo de un hombre que fue comprado con dinero lo circuncidarás. Entonces podrá comer de ella. El residente, el trabajador contratado no pueden comerla. En una casa será consumida. No sacarás de la casa nada de la carne hacia afuera y no quebrarán ningún hueso de esta. Toda la asamblea de Israel la realizará. Recuerden que no es, ay, déjame llevarle un poquito al vecino. No se puede sacar nada de lo que se está comiendo ahí. Porque están contados específicamente esa gente para ese grupo en esa casa, y ahí es donde se come. Lo que sobre, si sobra, se quema al otro día. ¿Okay? Entonces, pues no será quebrado ningún hueso. Recuerden que cuando Yeshua murió, que estaba pasando el soldado quebrándole las piernas a los que están a los lados de Yeshua, pero cuando llega Yeshua está muerto y no le quebran ninguno de sus huesos. Dice, toda la asamblea de Israel la realizará. Cuando resida contigo un prosélito, y todas estas cosas están definidas aquí en el Humash, no nos va a dar tiempo a hablar de ellas, pero cada cosa tiene una definición. Dice, hará la ofrenda de Pesaj para Hashem, será circuncidado cada uno de sus varones, y entonces podrá acercarse a realizarla, y será entonces como el nativo de la tierra. Ningún varón incircunciso podrá comer de ella. Cuando dice no podrá comer de ella, es el Pesaj, el Corbán Pesaj, es el cordero. No está hablando de la cena completa. Aunque yo sé que hay algunos por ahí que dicen que no, si no estás circuncidado no te puedes sentar a la mesa. Porque es un pacto, es una comida de pacto. Bueno, si es así, y sí es una comida de pacto, porque es la primera festividad, y todo varón tiene que estar circuncidado para poder comer el cordero de Pesaj que se mata, se degolla en el templo y la sangre se pone en el altar. Hoy día no hay templo, hoy día no se come cordero. No se come el Corbán Pesaj. Lo que no se puede comer incircunciso es el Corbán Pesaj. No es la cena completa. Pero, ya que es la primera festividad, si es la primera festividad, ¿cuántas más quedan después de Pesaj? 6 más. Con Shabbat son 8. Si vamos a ver todas las festividades, tienen que ver con el pacto, porque si usted celebra las festividades, usted está en pacto. Si usted está en pacto, usted debiera estar circuncidado. Una cosa que estaba escuchando el pastor Edgar Ramos, que estaba repasando una de las clases de Tesoro del Templo, del 106, y él estaba diciendo, y son cosas que uno oye, escucha y lee por miles de años, y él estaba diciendo, ustedes saben que cuando un árbol da fruto, ¿hasta qué año tú no puedes comer ese fruto de ese árbol? Hasta el 4. ¿Okay?
El 4º año, el fruto de ese árbol, todo pertenece a Hashem. El 5º año es que tú puedes comer. Recuerden que los árboles simbolizan las personas. En otras palabras, que ya por lo menos 5 años después de Torah, tú debieras estar dando fruto de esos cinco ciclos que tú has tomado de Torah. Pero ¿qué sucede? Si a los 3 años ese árbol no ha dado fruto, ¿qué pasa con ese árbol? Se corta. Si usted lleva más de 3 años en la Torah y todavía usted no está circuncidado, usted debiera ser cortado. Porque ¿cómo usted se atreve a decirme que está en pacto con Hashem? Porque si usted está en pacto con Hashem es para celebrar las festividades. Si usted se sienta a comer, usted está sentando porque está en pacto. Porque no es solamente Pesaj. Porque si me dices eso para Pesaj, lo tiene que decir para todas las festividades, incluyendo Shabbat. Significa que si usted no está circuncidado, se está sentando a la mesa de Shabbat, usted le está diciendo al Señor, no estoy en pacto. Y de nuevo, vuelvo y lo digo, porque siempre va a haber alguno que dice, ay, pastora, como usted no es mujer. Digo, como usted es mujer. Tengo hambre, no he comido. Como usted, no es que esté dormida, tengo hambre. Como usted es mujer, pues entonces por eso dice eso. Ok, pero ¿cuántos de ustedes han parido? Usted no puede comparar parir un muchacho con una circuncisión. ¡Ay, qué! Y están lo que son 3 días nada más, no me juegue. Anyway, lo que quiero decir es, el bottom line es, si usted dice ser Israel, si usted dice seguir a Yeshua, si usted dice estar en pacto y se sienta a la mesa en Shabbat, en Pesach, en Shavuot, en Yom Kippur, en Yom Teruah, en Sukkot, y usted no está circuncidado, físicamente, primero el corazón, y lógico, usted tiene que estar seguro de lo que usted está diciendo y va a hacer. Yo no lo puedo obligar a usted, nadie lo puede obligar a usted. Porque la circuncisión es la señal del pacto. Y aquí desde un principio, que es la primera festividad, dice, si usted no está circuncidado, usted no puede comer el Corbán Pesaj. Cuando estemos en el templo, cuando estemos en el milenio, cuando estemos con Yeshua, y está el templo y vamos a suponer, yo espero que Yeshua nos deje por lo menos entrar, aunque sea a la corte de las mujeres. Y usted no está circuncidado porque no se cree que cuando resucite va a estar circuncidado. Usted, ya, ¿no? Sí, ¿por qué no? Usted no está circuncidado, usted no puede entrar al templo. Ni siquiera a la corte de las mujeres. Es más, ni siquiera puede pasar el soreg. A ver, porque van a caer como moscas. Mi gente, esto no es un chiste. Esto no es para tomarlo a la ligera o livianamente. Esto es bien serio. Y aprovecho porque ahora, los que están en la Florida, ahora en marzo, el doctor Mijael Abraham, el Moel, que se ha dedicado a hacer circuncisión a adultos, va a estar en la Florida. Y él viaja a diferentes sitios, aprovechen. No es tan malo nada, ¿verdad? ¿Ves? Es más lo que asustan que lo que es. Estás vivito, estás coleando, estás mejor que nunca, ¿verdad que sí? Seguro. Después que usted sigue las instrucciones del médico, seguro se compra mucho hielito. Y ya. Es importante, mi gente. Anyway, déjenme seguir porque dice, una misma ley habrá para el nativo, el prosélito que vive entre ustedes. Hicieron todos los hijos de Israel tal como había ordenado Hashem a Moshe y a Aarón, así lo hicieron. Sucedió ese mismo día, sacó Hashem a los hijos de Israel de la tierra de Egipto según sus legiones. Capítulo 13, y habló Hashem a Moshe diciendo, santifícame cada primogénito, el primero de cada matriz
entre los hijos de Israel, del hombre y de la bestia mío es. Aquí la palabra Benei. Si fuera solamente los hijos varones, Hashem hubiera dicho Zahor, varón. Pero todo el que abre matriz puede ser una niña, puede ser un nene. Lógico. Si es niña, no va a servir en el templo. Si es niña, no puede ser ministro del templo. Pero eso no significa que usted no la puede dedicarle al Señor, porque es lo primero que abrió matriz. Y dijo Moshe al pueblo, recuerda este día en que partieron de Egipto, de la casa de la esclavitud, pues con mano fuerte Hashem los quitó de allí y por eso no se comerá hametz. Hoy ustedes salen en el mes de la primavera y sucederá cuando te traiga Hashem a la tierra de los cananeos, los etolefeos, que juró a tus antepasados que te daría una tierra que emana leche y miel, que realizará este servicio en este mes, que es el mes Aviv, Nisan. Durante un lapso de 7 días comerán matzot y en el séptimo día habrá una festividad para Hashem. Matzot se comerán durante el periodo de 7 días. No podrá verse en tu posesión hametz, ni podrá verse en tu posesión levadura en todas tus fronteras. Y relatarás a tu hijo en ese día diciendo, es a causa de esto que actuó Hashem para mí cuando salí de Egipto. Y será para ti una señal sobre tu brazo y un recordatorio entre tus ojos. El tefilín y... el tefilín que se pone en la cabeza de los ojos, en la cabeza y el brazo, es recordatorio del Éxodo, para que esté la Torah de Hashem en tu boca, pues con mano fuerte te sacó Hashem de Egipto. Observarás este decreto en su momento designado año tras año. No es semanal, ni es mensual, no, año tras año. Y sucederá cuando te traigas Hashem a la tierra de los cananeos que te juró a ti y a tus antepasados y te la haya dado, que separarás todo lo que abra primero la matriz para Hashem y de cada primerizo que abre la matriz del ganado que te pertenece, los machos para Hashem. Todo burro primerizo lo redimirás con un cordero o cabrito. Si no lo redime, lo desnucarás con un hacha. Y todo primogénito varón entre tus hijos redimirás. Aquí es diferente la redención, Pidyon Haben, porque el primogénito varón era el que antes iba a servir como sacerdote, como líder espiritual de la familia. Cuando ocurre lo del cordero, el cabro, la oveja, lo que el buey de oro, es que entonces pasa a los levitas. ¿Okay? Pero inicialmente era así. Y sucederá cuando te pregunte tu hijo en un futuro diciendo, ¿qué es esto? Que le dirás, con mano fuerte nos sacó Hashem de Egipto, de la casa de esclavitud. Y sucedió cuando se empecinó el faraón en negarse a enviarnos, que mató Hashem a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de la bestia. Por eso yo ofrendo a Hashem todo lo que abra primero la matriz, y todo primogénito de mis hijos redimiré. Y será para señal sobre tu brazo y para ornamentación entre tus ojos, pues con mano fuerte nos sacó Hashem de Egipto. Aquí en esta porción tenemos la mesusa, que es el dintel y los lados de la puerta donde primeramente se puso la sangre. Hoy día lo que usamos es una mesusa. Y en esa mesusa está 2 porciones de aquí más el Shema. Porque que guarda las puertas de tu casa es Hashem. No es el ring, ni el guardia de seguridad, ni el pejo. Es Hashem. Maltefilín que se ponen en la cabeza y en el brazo, recordatorio del Éxodo. Todo es para recordar lo que Él hizo, porque sacó una familia y la hizo una nación. Por último, vayan a Jeremías 16. Verso 14 y 15, Jeremías 16, verso 14 y 15 dice, y aquel que tenga oído que oiga. No obstante, he aquí vienen días, dice Hashem, en que no se dirá más, vive Hashem que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto. Jeremías 16, verso 14 y 15. Sino, vive Hashem que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado,
Colombia, Puerto Rico, Venezuela, Argentina, Panamá, República Dominicana. You name it. Y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Vayan al verso 19. Oh Hashem, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad y no hay en ellos provecho. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez. Les haré conocer mi mano y mi poder y sabrán que mi nombre es Hashem. Hashem no ha cambiado su plan. El propósito siempre es la aflicción, las tormentas, las tribulaciones, saber que Él es Hashem. Hay mucho más que decir, pero se me acabó el tiempo. Vamos a pasar, tenemos 3 minutos. Por si tienen alguna pregunta o comentario. Aquí ustedes tienen alguna pregunta. Micrófono, micrófono. Cogedor del micrófono. La sangre que se pone en el dintel es diferente, no es la sangre del cordero que se usó para la cena. Sí. Entonces, cuando matan el cordero en el templo, El templo no, en el templo la sangre se pone en el altar. por eso, pero lo matan en el templo Lo matan y en se el lo entregan templo. al dueño. Ujú. Y lo que queda de sangre, No, que queda de carne. porque no debe quedar. Exacto. No debe quedar, no hay sangre. La sangre, Si acuérdate no hay que sangre, entonces, ¿cuál es la sangre que ponen en el dintel? eso fue solamente en Egipto. En Éxodo. Bueno, Ay, en no, Egipto, pero sí, cuando yo se hizo sé, el pero en Éxodo, aquel momento, se puso en las puertas, esa puerta representaba el altar pero ¿de dónde salió la sangre que pusieron en la puerta? del cordero que mataron para comérselo. ¿El cordero que mataron en el templo? No, mi amor, en Egipto, cuando estaban en Ok, Egipto ok, por ok, salir, sí, ok. la única vez que se puso sangre en la puerta fue en Egipto para salir. Matan el cordero, lo degollan y la sangre que sale del cordero, esa es la que Ok, ponen sí, en la porque la puerta. del templo es después, En el templo, es después. la sangre no se pone ya en las puertas, se pone en el altar. Ok. Tú dices que eran tantos y tantos y tantos y se dividían por grupo cuando iban a llevar los corderos al altar. Que entraba la persona con su corderito. ¿Hasta dónde llegaba esa persona entonces? ¿En el azara? En la Sara. Pero en esa área solamente está limitado a los sacerdotes Se y a supone, los... pero el día de Pesas, como es tanta gente y tantos animales, toda la Sara se convierte en un lugar para degollar. Ah, pues entonces pueden pasar la puerta de Nicanor Sí. todos. Es la única vez. Ah. Porque toda la Sara, porque tanta gente. Sí, pero como tú sabes, está todo Se supone, tan... exacto, pero o sea, tú no puedes hacer eso cualquier otro día. Ok. El día de Pesas, Sí, por la porque aún cantidad. el levita no puede pasar de cierta área, Exacto, pero en pero- ese día sí. Ahora, el altar no lo toca a nadie, el altar lo toca, porque el altar es donde el sacerdote únicamente va a llevar las piezas y va, lógico que ese día las piezas que se llevan en el altar son las del musaf, o sea, las ofrendas adicionales de ese día porque es una festividad. Pero del cordero el Cohen no come, el sacerdote no come, el único que come es el dueño y su familia, el grupo que va a comer Pesaj esa noche. Tan pronto la sangre es puesta en el altar y se le quita la piel al animal, se le entrega al individuo porque tiene que asarlo. Si cae en Shabbat, ellos tenían el sitio específico donde la gente esperaba hasta que el Shabbat terminara. O sea, mientras está por terminar el Shabbat, no podían hacer nada hasta que el Shabbat terminara, entonces salían a asar su animalito. De nuevo, es mucho detalle, mucha información y eso está en los libros que le dije, que yo le recomiendo
enfáticamente de que los lean, de que los busquen. Si este está en PDF en Telegram en algún sitio. Yo sé que yo lo tengo, si lo encuentro lo pongo de nuevo para que tengan acceso. Si lo tienen en PDF, en su computador, en tal donde sea, vayan donde Rabino Google para que le haga la traducción. Ahora tiene que estar pendiente de lo que Rabino Google le traduce, porque Rabino Google no sabe mucho del templo. Por lo tanto, usted tiene que saber que lo que está traduciendo hace sentido. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Pastora, Chacho, me asustaste. salió fuerte. Sí. Hay un éxito. Ah, El chaval Salón. sí. No, para agregar, tengo el eco ahí atrás. De vuelta. Que iban por grupo, ¿no? A Nazaret, teníamos estudiando, ¿no? Una representante de su familiar. Quienes iban tomaban del grupo que va a comer el Pesaj un representante o dos. Recuerda que Yeshua envió 2 apóstoles, 2 discípulos. ¿Okay? No iba al grupo entero porque imagínate, era así, eran demasiados. Cuando iban a traer el cordero, quien iba era un representante escogido del grupo, era el que llevaba el cordero y era el que luego traía el cordero para asarlo. Pero los que eran del grupo se mantenían en esa casa. O sea, tenían un representante. ¿Ok? Sí, justamente. Okay. Gracias, pastor. A la orden. Recuerden que si usted hace una pregunta, tiene que apagar su micrófono o bajarlo porque entonces le hace eco a los demás que están escuchando. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Jacob. Me parece que fue Jacob el que habló. ¿No? Ah, Osvaldo. Perdón. Jacob. Shalom. Shalom. Tremendo estudio, pastora. Especialmente lo del templo y el César. Tremendo. Y eso que no di ni la mitad, porque Ay, no. es mucho, por eso yo digo que busquen recursos, si están interesados, léanlo, búsquenlo, verifíquenlo, porque es muy importante para que entiendan. ¿Okay? Yo de por sí, o sea, con lo del templo nada más, estaríamos aquí el día entero. Solamente tengo una pregunta, a ver si usted me puede ayudar, pastora, Ajá. porque en cuestión de la circuncisión, quiero ver si usted me puede ayudar a entender un poquito más de las palabras de Rab Shaul en 1 Corintios capítulo 7, 1 Corintios 7, del 17 al 20, esos 4 versículos. Bueno. 1 Corintios 7. Del 17 al 20. Pero cada uno como el Señor les repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las congregaciones. Fue llamado alguno siendo circunciso. Si está circuncidado, lo probable es que es judío. Si tú viniste a conocer a Yeshua como judío circuncidado, que debe ser circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Pero tiene que entender a quién le está hablando y tiene que entender la cultura y tiene que entender el tiempo. Esto es lo que tú llegas. Así como Hashem hizo con Abraham, que cuando conoció a Abraham, Abraham no estaba circuncidado. Fue aceptado así, pero con el tiempo se tuvo que circuncidar. Esto es por un momento. Eso no significa que cuando tú vienes a conocer a Yeshua, inmediatamente te tienes que circuncidar porque no vas a entender, no va a tener sentido. Porque primero tiene que circuncidarse tu corazón para entonces tú hacerlo físicamente. Dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Elohim.
en el sentido de que recuerda que para este tiempo habían algunos judíos que decían que si el que entraba al camino no estaba circuncidado, no era salvo. Entonces empezaron a inventarse sus propios mandamientos, sus propias cosas. Lo que te quiere decir es que lo importante es guardar el mandamiento y cuando tú llegas, tú aprendes, cada vez que estudias la parashá, alguien tiene el micrófono prendido, cada vez que estudias la parashá, cada vez que tú haces Shabbat, cada vez que tú celebras las festividades, cada vez que tú estudias los ciclos, tú vas aprendiendo. Que era lo que pasaba con los que venían, entraban nuevos, le dicen, ok, para empezar, no puedes comer nada que tenga sangre, que haya sido matado, que no puedes hacer idolatría ni adulterio. Vamos a empezar con eso porque lo demás lo vas a ir aprendiendo en la sinagoga cada vez que tú vas y estudias las parashá. Y luego cuando tengas el entendimiento y tu corazón te diga, estoy listo y preparado para hacerlo, entonces lo haces. Aquí lo que está diciendo Pablo no es en contra de circuncisión, al contrario. Simplemente que hay etapas y fases para hacer las cosas que Hashem nos ha pedido. Porque es preferible que lo haga con entendimiento y convicción de espíritu y no que te estén obligando o que lo hagan con, un ejemplo. Hay personas aquí que fueron circuncidados cuando niños. No porque fueran judíos ni porque los padres sabían lo que era, pero hoy día que saben lo que es, hay un procedimiento menos invasivo que se hace al varón que ya fue circuncidado cuando niño, porque ahora tiene el entendimiento de lo que significa esa circuncisión, entonces se hace un procedimiento con las bendiciones correctas y ya ese individuo entiende que lo que tiene en su cuerpo físicamente es la señal del pacto. Es como cuando uno es chiquito, que a los 2 o 3 meses vienen y te bautizan. ¿Qué rayos sabes tú de bautismo? Sales gritando, galillado porque te echaron agua por la cabeza. Entonces tú vienes con entendimiento y lo haces más adelante como adulto o joven o cuando ya tienes el entendimiento. Entonces Pablo no es que está hablando en contra de eso, te está diciendo unos pasos a seguir. Al principio, lógico, si yo le dijera a todo el que entra por esa puerta primero, cuando entran aquí, bájate los calzones que hay que circuncidarte, no regresan. Con tiempo, cuando el corazón esté listo y la persona tenga entendimiento. ¿Sí? Así lo entiendo yo. Y Rico tiene un buen estudio respecto a la circuncisión que hizo varios años atrás, que te recomiendo que lo veas. Estoy segura que está todavía en Teshuva. Y velo. Y busca todos los versos asociados con la circuncisión para que tenga mejor entendimiento. Eso no es que se van a librar de la circuncisión. Como dije, el árbol se conoce por sus frutos. Y conforme a la Torah, un árbol que ya a los 3 años, han pasado 3 años y no ha dado fruto, frito ley. Y eso se puede ver en lo espiritual y en lo físico y en la agricultura. No sé si te expliqué bien, Jacob. Sí, pastora, muchas gracias. Es que como pues leí eso y no quería sacar los versículos fuera de contexto, pues me quedé como que espérate, pero porque Sí, Rab pero Shaul dice, recuérdate que no puedes sacar versos y llegar a una conclusión. Tienes que leerte la carta completa, tienes que entender la cultura, lo que está pasando en Corintio, lo que está pasando con los judíos, lo que está pasando con los gentiles. Entonces, para llegar a una conclusión, porque Pablo, siendo fariseo, que enseñaba la Torá, que se sabía la Torá al revés, a la derecha y de todos lados, yo estoy segura, nunca habló en contra de la circuncisión. Lo que está hablando ahí, todo tiene su tiempo y su fase, su procedimiento. Hay un proceso para hacer las cosas. ¿Ok? gracias, pastora. A tu orden. ¿Alguien más? Facebook. En Facebook hay 2 preguntas. Diga usted. Maliera Romero Familia. pregunta, una de mis hijas no sigue Torah.
no la dejaban sentarse en la mesa en Pesach. ¿Podrá sentarse entonces si no va a comer el Corbán Pesach? Yo, primeramente, si es hija, no sé por qué, porque las hijas no se circuncidan. Número 2, no sigue Torah. Es más, le voy a decir. El año pasado, yo hablé con unos amigos míos que son judíos ortodoxos en Israel y le hice la pregunta. Una persona incircuncisa, una persona que no sigue Torah, una persona que no conoce de Pesaj. Si alguien lo invita y vienen a la cena, ¿pueden sentarse? Me dijo, adiós, sí, ¿por qué no? Yo personalmente, si ustedes estuvieran aquí, se podían sentar a la mesa conmigo a comer Pesaj. Que realmente no estamos comiendo Pesaj porque no hay cordero, no hay templo. Estamos haciendo un ensayo. Porque primero que nada, ni hay templo, ni se está comiendo el Corbán Pesaj, para empezar. Número 2, ninguno estamos en Jerusalén. Número 3, no se está siguiendo como lo dicta la Torah. Número 4, recuerda que es una cena de redención. Tú no sabes si viene y se sienta y escuchando lo que se habla de Pesaj, esa persona diga, quiero seguir esto. Pero si no le da la oportunidad porque no está en Torah, ¿really? ¿Cómo llegamos todos nosotros aquí? ¿Santito? No. Al contrario. Entonces, el judío ortodoxo, sobre todo el judío hasídico de Chabad, si ustedes ahora cuando hagan Pesaj, miren bien todos los centros, sinagogas que ellos abren y hacen mesas para miles y miles de personas, cientos y miles de personas. Ellos no te están preguntando, ven acá, bájate los calzones a ver si tú estás circuncidado. Tú sigues Shabbat, tú sigues Torah. Recuerden que esto es redención. Es una cena para redención. ¿Cómo tú vas a redimir si no dejas al pecador entrar? ¿Cómo tú le vas a enseñar si no dejas que entre? Ah, no, porque tú no sigues Torah. ¿Really? Los enfermos van al médico, no van a Publix. Aunque hoy día Publix tiene también clínica. ¿Ok? O sea, ¿cómo tú vas a hablarle si no les da la oportunidad? Conmigo no hay ningún problema. Lamentablemente hay personas y hay sitios en que no, se salen del cristianismo porque, no quieren saber de la Torah por el legalismo, pero entonces después se ponen más legalistas de lo que criticaban. El pueblo se habían olvidado del pacto, habían hecho idolatría. Es más, los comentaristas dicen que han llegado a un nivel espiritual casi, ya al punto de no poder ser redimidos. Y Hashem como quiera los redime. Hermano, vayamos tan lejos, como está diciendo Franklin la semana pasada. En todos nosotros hay un faraón. Porque cuántas veces el Señor me dijo, y yo terca, endurecida de corazón, no, yo no voy a ser pastora, jamás se te ocurra. 20 años corriendo, ¿y dónde estoy? Que el miércoles 17 de enero fueron 14 años que hacen que me ordenaron. 14 años. ¿Quién lo habría dicho, verdad? Así, si ustedes están aquí, se pueden sentar conmigo. Yo no tengo ningún problema con eso. Puede ser que en ese momento tu hija vea la misericordia y la compasión del Padre y entienda la redención de lo que hizo Yeshua por ella. Segunda pregunta. Ok, la otra pregunta es Mónica Araya. Costa En Rica. Egipto, ¿en qué lugar mataron el cordero si no tenían templo todavía? El cordero fue matado frente a sus casas, porque tengo entendido que en aquel tiempo las casas tenían en el umbral como un huequito, y en ese huequito ponían la sangre, porque esto de poner sangre en los dinteles no era nada nuevo. Se hacía cuando invitaban a una persona especial o tenían una boda, una ocasión especial.
mataban un animalito, ponían la sangre en ese lugar, en el umbral, y ponían sangre en la puerta para cuando llegara el que iba a participar de esa celebración en esa casa, eso era señal de que era bienvenido y que al sentarse a la mesa con esa familia en esa casa iban a entrar en un pacto. ¿Okay? O sea que eso no era nada nuevo, pero Hashem le da otro giro en que dice, esa sangre es para vida. Tú pones sangre ahí, no te tocará el destructor, no habrá muerte de tu primogénito en tu casa. Entonces el animalito era matado frente a la casa y la sangre era puesta en ese lugar, en el umbral. Y de ahí con el hisopo entonces ponían. ¿Sí? Porque no había templo. Recuerden que es la primera vez que se está celebrando Pesaj. Por lo tanto, era el dintel, el umbral, era lo que iba a ser en el futuro el altar. ¿Sí? Una pregunta. La pregunta es que si yo como médico puedo hacer la circuncisión. Bueno, nunca he hecho una. Pues yo no creo que usted querría que yo lo tocara si nunca he hecho ni una. Hoy día médicos que hacen circuncisión, usualmente a veces son los pediatras, a veces son los urólogos, pero debiera ser, digo, yo sé que no todo el mundo tiene y además yo como médico recuerde que mi especialidad es la patología. Yo le puedo hacer otra incisión, pero no es la de circuncisión. Nunca hice una, esa no fue mi especialidad, pero un médico puede hacer una si sabe hacerla. Usualmente los médicos hoy día lo hacen en niños, en recién nacidos, niños pequeños. Es muy raro que lo hagan en un adulto, al menos que sea por una condición médica, que un urólogo le haga circuncisión a un adulto. Pero como estaba describiendo el Moel Mijael Abraham, él es médico y el Señor lo llamó, le dio el ministerio de hacer circuncisión y eso es lo que él hace. Él va por todo Estados Unidos, México, Canadá, diferentes sitios haciendo circuncisión. Por lo tanto, yo les recomiendo que estén pendientes el Moel Mijael Abraham. Él es de México, pero creo que está residiendo en California, si no me equivoco. Búsquenlo en Facebook. Yo puse él puso también en Telegram, me parece. Él siempre ponen anuncios. Él va a estar aquí en Miami del 1 al 3 de marzo. Así que aprovechen. Y además, ¿cuánto fue que él cobró la vez pasada? Él cobró la vez pasada $400. Un urólogo le va a cobrar de $5,000 a $6,000. Porque tiene que ser en el hospital o en la oficina, anestesia, medicamentos, chijá, un montón de cosas. Menos de $5,000 no le va a salir. Así que le aconsejo que busquen al Moel Mijael Abraham. ¿Alguna otra pregunta? Ok, mis hijos, pues entonces recuerden que el fin de semana que viene yo no voy a estar aquí. Los pastores Vargas y Evelyn van a estar pendientes al Shabbat. Y el pastor Augusto va a dar la clase de Torah el viernes que viene, Dios mediante. Yo estaré en el curso del templo 102 en Costa Rica. Así que no me llamen, no me busquen, ni se acuerden de mí. Voy a estar en Costa Rica. No es que se olviden de mí. Usted sabe lo que quiero decir. No, pues si estoy en clase, yo no tendré el teléfono prendido, así que no. Y voy a estar allá un ratito para molestar a Tati y a Mónica, a toda mi gente de allá de Costa Rica, si Dios permite. Así que nos vemos mañana para Minjá. Recuerden el Shaharit con el pastor Vargas a las 8 de la mañana y a la 1 tendremos el Minjá. ¿Ok?
Si no hay nada más, pues entonces muy buenas noches, que descansen, Shabbat Shalom, y nos vemos mañana si el Señor lo permite. Así que nos vemos, bendiciones. Esperamos en Costa Rica. ¿Perdón? Ah, sí, Costa Rica, voy ya mismo para allá.